Estás escuchando Asuntos Exteriores, los enigmas de la política económica internacional, un podcast del Grupo de Investigación Polar de la Universidad de Valencia. Bienvenidos una vez más a Asuntos Exteriores. Hoy estamos aquí Daniel Murguendo y Sofía Torres. ¿Qué tal? Muy bien, Sofía, ¿tú qué tal? Bien, bueno, llevamos un inicio del 2026 bastante intenso. En los últimos meses muchos de nosotros nos hemos interesado, después de todos los conflictos internacionales, por el papel que está tomando China frente a los últimos cambios en el paradigma global y concretamente respecto a las monedas de los países. Estamos recibiendo muchas preguntas de si, con todo el auge de la economía china, es posible que toda esta incertidumbre internacional se deba a una lucha implícita por la hegemonía monetaria. ¿Tú crees que es posible que estén sonando las alarmas del fin de la era del dólar? Joder, qué pregunta, Sofía. Quizás lo mejor sea abordarla con las noticias del año pasado, ¿no? Que afirman que India había comenzado a utilizar el yuan chino para pagar el petróleo ruso. Los titulares están convencidos de que estamos ante una nueva fase de desdolarización de la compra de petróleo. Y sin irse más lejos, también se afirma que la reciente intrusión de Estados Unidos en Venezuela responde principalmente a esta pregunta. Teniendo en cuenta que Venezuela era uno de los grandes exportadores de petróleo a China y que éste se había empezado a comercializar en yuanes. Sí, totalmente. Este tema no es para nada insignificante. Se junta que la India en 3 años se ha convertido en el mayor comprador de petróleo ruso en yuanes, alcanzando el 40% de las importaciones de petróleo, y que alrededor del 80% de todas las exportaciones de petróleo de Venezuela eran destinadas al gigante asiático, ya sea directa o indirectamente. Yo sé que esta pregunta es un poco atrevida, pero ¿tú crees que es posible que se esté dando la misma situación que llevó al dólar a ser la moneda de reserva? A ver, yo creo que la situación se está exagerando un poquito, ¿no? Es cierto que el acuerdo implícito de petrodólares fue muy significativo, pero el dólar ya se encontraba en una situación dominante antes de este fenómeno. Si recapitulamos un poco, tras el acuerdo de Bretton Woods, el dólar se había convertido ya en la moneda de reserva internacional, al ser la moneda de anclaje al resto de las occidentales. Aunque es cierto que tras la ruptura en 1971 del patrón oro-dólar por la decisión unilateral del gobierno de Nixon, que los países de la OPEC exportaran todo su petróleo en dólares contribuyó mucho a que el dólar se mantuviese como la moneda hegemónica que conocemos hoy en día. Es que piénsalo, el petróleo es un recurso clave, y ya no solo como fuente de energía, sino también porque es un bien homogéneo para todos los países, que encima influye en la cadena de valor del resto de bienes. O sea, nadie puede decidir dejar de consumir petróleo. Yo creo que al final sí que es importante que se hable de desdolarización justo en el mercado de petróleo, porque al final la estabilización definitiva de la hegemonía del dólar ocurrió en un contexto parecido. Y fíjate en lo delicada que está siendo la situación en el estrecho de Hormuz, que en marzo el Deutsche Bank afirmaba que la guerra de Irán está poniendo a prueba el rol del dólar como la moneda para el comercio mundial de petróleo y además con una posible tendencia a largo plazo hacia el uso de más yuanes chinos. Sí, en ese sentido sí que podría tener cabida un cambio en el control de la moneda de reserva. Además, desde el año pasado se está hablando mucho de cómo el yuan chino está superando al dólar en transacciones, aunque es verdad que si miramos los datos con algunas dificultades. Cierto. Si miramos los últimos datos del BIS de abril de 2025, la historia parece otra. El estudio señala que el uso del dólar estadounidense ha aumentado desde 2020 del 88,4 al 89,2%, mientras que el euro y la libra bajan 1,7 y 2,7 puntos respectivamente, aunque es verdad que el uso del yuan también ha crecido. Es que a eso voy. Si miras bien los datos, el yuan aumenta en una proporción mayor de lo que lo hace el dólar. Además, la política económica que se está observando en China es un intento de que la mayor parte de los pagos transfronterizos se hagan en yuanes en vez de dólares. Y en 2025 consiguió que más de la mitad, concretamente el 53% de todos estos pagos, fueran en moneda nacional, incluyendo la compra de bonos e inversión extranjera. Sí, eso es verdad. Es evidente que se está dando una desdolarización, ¿no? Al menos por parte de China, para poder protegerse de los posibles ataques de Estados Unidos. Y por eso se ha deshecho de casi la mitad de sus reservas de dólares y está promoviendo también políticas para fomentar el uso del yuan en sus fronteras y en su comercio. Pero teniendo en cuenta la dinámica centralizada y proteccionista de la economía china, ¿de verdad les interesa liberalizar su moneda? Porque podrían perder el control sobre ella. Sí, ese es el pensamiento intuitivo que nos viene por el conocimiento que tenemos sobre China, pero las últimas noticias muestran cómo el propio presidente Xi Jinping propone al mundo que el yuan se convierta en moneda de reserva mundial. Desde luego es posible que una de las principales motivaciones de China sea asegurarse de que Estados Unidos no pueda castigarles, al menos como lo hizo con Rusia y más teniendo en cuenta las principales motivaciones que han llevado a Trump a invadir a Venezuela y también a entrar en guerra con Irán. Pero teniendo en cuenta que es uno de los principales compradores de petróleo y que justo por eso
le interesaría que se empezara a comercializar en yuanes, no puede esperar que vaya a ocurrir si el resto de países no ven en su moneda o no ven su moneda como un activo deseable de conseguir. Al final, si China compra su petróleo en yuanes, los exportadores que tengan esos yuanes van a querer un mercado que demande esa moneda. Encima, como el petróleo, como hemos dicho, influye en la cadena de producción de otros bienes, podría suponer como un efecto palanca para estabilizar al yuan como moneda hegemónica. Y no nos olvidemos del papel de las energías renovables, que también tienen lo suyo. No, totalmente. Porque si encima se da un cambio de paradigma en el mercado de la energía, China ahora mismo es el número 1 respecto a inversión en energías renovables. Si las condiciones de la emergencia climática obligan a un cambio en nuestro tipo de consumo, que no me extrañaría, esta mercancía sería exportada principalmente por China, que tendría que decidir ahora sí si sumarse a la normalidad del dólar o ser disruptiva con el yuan. Sí, es cierto que analizándolo todo puede darse un efecto palanca alrededor de China. Pero ¿qué pasa con el resto de las monedas fuertes como el euro? Porque el caso del yuan puede ser solo un síntoma de una tendencia más general, ¿no? No, desde luego, y es muy posible que este pensamiento tenga su validez propia, porque si contemplamos las tensiones geopolíticas recientes parece que hay un sentimiento más general de necesidad de reducir la dependencia con Estados Unidos y el dólar, al menos es lo que yo creo. Sí, totalmente. O sea, hay como un sentimiento de miedo por las sanciones y la actitud agresiva de Estados Unidos en el control global de la economía. Incluso los países que antes se sentían aliados cercanos, como puede ser la Unión Europea, están comenzando a plantearse otras alternativas. De hecho, a pesar de los intentos de algunos países de la Unión Europea para retrasar el acuerdo, la Comisión aplicará de manera provisional el acuerdo comercial con los países de Mercosur, que para los oyentes son algunos países de América Latina, que tendrá vigencia a partir de mayo y en gran parte a raíz de esta inestabilidad de la relación comercial con Estados Unidos. Pero es importante resaltar que este acuerdo Unión Europea-Mercosur no establece una moneda única para las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas y partes involucradas son libres de acordar la moneda en la que deseen realizar sus pagos. Y este punto es clave, porque si se tiene en cuenta, podría utilizarse como mecanismo para impulsar el euro. Podría ser otro caso de desdolarización. Igual, no estamos presenciando una desdolarización masiva, pero sí una consecución de micro desdolarizaciones alrededor del mundo. Creo que los países se están dando cuenta de lo importante que es tener una moneda fuerte al final, ¿no? O al menos de no ser completamente dependientes del dólar. Pero no todas las monedas van a conseguir ser igual de fuertes, y esto puede generar con el tiempo que empiecen a crecer cada vez más las tensiones geopolíticas. Desde la perspectiva de los países sancionados, una reducción de la dependencia del dólar puede ser positiva, pero la pérdida de poder económico de Estados Unidos aumentará más aún en la inestabilidad, porque alguien tendrá que ocupar su lugar, ¿no? Como estamos viendo, en lo que llevamos de 2026, si la desdolarización viene desde mercados internacionales como el petróleo, se va a dar un aumento exponencial de la rivalidad por los recursos naturales, las rutas comerciales y la influencia en países en desarrollo, que son los que suelen albergar todas estas condiciones. El futuro es peligroso tanto si Estados Unidos intenta reforzar su hegemonía mediante la fuerza militar, como ya está haciendo, o como si el resto de potencias empiezan a pelear por su sitio mediante herramientas económicas. No, totalmente. Pero yo espero que también pueda haber un hueco para la colaboración entre países en desarrollo, al menos para sentirse más fuertes entre ellos, sobre todo ante los ataques estadounidenses. Y como, por ejemplo, lo que ya sabemos, la creación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS parece ser un intento como de competencia contra el Fondo Monetario Internacional. Y yo lo último que he leído ha sido sobre este año la creación de BRICS Pay, que es una plataforma digital descentralizada para realizar pagos y transferencias comerciales entre países utilizando sus propias monedas. Aunque es verdad que se encuentra en fase piloto y en desarrollo gradual, no es un proyecto ya establecido. Pero participan todos los miembros de los BRICS Plus y el objetivo es justo el que estamos comentando, eliminar la dependencia del dólar y del sistema SWIFT. Si se coordinan y llegan a acuerdos pacíficamente, no tendría por qué seguir creciendo estas tensiones geopolíticas desde todos los puntos del globo. Aunque sí que es verdad que tal vez esta perspectiva peca de ingenua. Es complicado, la verdad. Pero es cierto que varios países se han unido en los últimos años a los BRICS para sentirse protegidos frente a las amenazas de Trump. De esta unión podrían crearse diferentes mecanismos que garanticen un mínimo de autonomía frente al dólar. Ya sea una canasta de monedas parecida a la que propuso Keynes en su momento, o como tú dices, con nuevas instituciones financieras paralelas al FMI y al Banco Mundial. Bueno, al final, como siempre, todavía nos falta mucha información y el panorama no para de cambiar mes a mes. Entonces, lo importante, hay que seguir con lupa las políticas arancelarias de Trump, cómo responden los países sancionados y sin olvidarnos de cómo navegan este caos China y la Unión Europea, que nos concierne.
No sabría decirte realmente si estamos de verdad ante el fin de la era del dólar, pero desde luego parece que estamos frente al comienzo de una nueva tendencia global de proteccionismo y de asegurar los recursos necesarios para poder mantener el crecimiento económico, al menos tal y como lo concebimos hasta ahora. En cualquier caso, vamos a tener que seguir el cambio muy de cerca porque es interesantísimo. Pero no tenemos tiempo para más y es por eso que nos tenemos que despedir por hoy. Ya saben, no duden en preguntarnos lo que sea por redes sociales. La semana que viene más y esperemos que mejor, aquí en Asuntos Exteriores.